Bueno, continuando con los contenidos de este apartado, como habíamos visto, era posible trabajar sobre los distintos componentes de las reacciones químicas y habíamos visto en las presentaciones anteriores todo lo relacionado a reactivos verdes. Ahora vamos a hablar un poco del tipo de reacción. ¿Qué reacción o qué reacciones podemos considerar verdes? Es decir, que vamos a actuar puntualmente sobre el proceso químico. Y para ello surgen los parámetros de sustentabilidad, de los cuales ya habíamos hablado algo, y ahora lo vamos a profundizar un poco más, y después en las próximas clases con el doctor Ruiz lo van a practicar más mediante la resolución de algunos ejemplos concretos. Decíamos que la economía atómica representa un aporte fundamental a la hora de analizar la sostenibilidad de una reacción. La idea es considerar tanto la viabilidad económica como como la medioambiental. ¿Qué medía la economía atómica? ¿Cuántos átomos de los reactivos y los sustratos se incorporaban en el producto final? ¿Y cuántos átomos se eliminan como productos secundarios o subproductos? En el segundo principio de la química verde nos decía que un proceso químico debería diseñarse de modo que se optimice la incorporación de todos los átomos de los reactivos en un único producto, minimizando los subproductos generados. Esa definición fue publicada en 1991 en la revista Science por Barry Tross y luego aparece nuevamente en un artículo de revisión en el 2002. Él define el porciento de economía atómica, es decir, la masa total de los átomos incorporados sobre la masa total de todos los átomos por E100. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos una reacción, es un proceso industrial, es la alquilación de paracresol empleando un catalizador heterogéneo. Se parte de paracresol y un éter, ¿sí? Sería el metilterbutiléter, en presencia de un catalizador. Acá tenemos las masas molares de ambos reactivos, ¿sí? La masa molar del producto, y el producto secundario es metanol. La reacción concretamente es una alquilación de paracresol con el éter. Estrictamente no es una reacción de alquilación de Friedrich-Crafts, pero sí lo es en cuanto al producto que se forma. ¿Qué ocurre con esta reacción experimentalmente? Si se parten de 19,6 gramos de paracresol, se obtienen 13 gramos de producto del 2-terbutil paracresol, y la reacción no es incompleta, por lo tanto queda paracresol sin reaccionar. Por lo tanto, cuando uno evalúa el rendimiento, dice bajo, 44%. Entonces, en principio uno dice, es una reacción mala. ¿Pero es realmente una reacción mala? No. La selectividad da 97% del producto. Y la economía atómica es bastante alta, solo si libera metanol, que es un solvente que se puede recuperar, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista de la química verde, no sería una mala reacción, a pesar de tener un rendimiento bajo, porque el reactivo que no reaccionó se puede volver a utilizar, ¿sí? No hay descomposición del mismo. Veamos otro ejemplo. La ruta clásica para la síntesis de la hidroquinona. ¿Cómo se hace? Acá tenemos manganeso, ¿no? La N minúscula. Esta ruta clásica de síntesis de hidroquinona se realiza de la siguiente forma.
Se oxida anilina en presencia de ácido sulfúrico y lo que obtenemos es la parabenzoquinona. Hacemos una oxidación completa. ¿Sí? Es difícil hacer una oxidación directa selectiva a la hidroquinona. Entonces se oxida todo a parabenzoquinona y luego se reduce con hierro y ácido clorhídrico. El rendimiento global para las dos etapas es del 100%, pero la economía atómica es muy baja. La epoxidación de etileno la explicamos, la vimos muy rápidamente, ¿sí? Empleando carbonato de calcio para generar el hidróxido de calcio, y ese hidróxido de calcio es la base que favorecerá la última etapa, es decir, el ciclado de la clorhidrina. Se parte de etileno, se clora en presencia de agua, se obtiene la clorhidrina, el oxidrilo se activa con la base, el alcohol es un ácido muy débil, pero con el hidróxido de calcio se activa y se produce el cierre del ciclo. Evidentemente la reacción genera gran cantidad de residuos como ácido clorhídrico, dióxido de carbono, cloruro de calcio, y eso realmente es un problema tanto económico como medioambiental. Habíamos visto la posibilidad de cambiar eso, rediseñando el proceso, utilizando etileno, oxígeno, un reactivo, un oxidante limpio, muy barato, y hay que seleccionar un catalizador adecuado o encontrar un catalizador adecuado. Otros procesos, cuando comparamos los procesos catalíticos versus estequiométricos, tenemos una reducción de acetofenona empleando hidruro de aluminio y litio, que posee una economía atómica, ¿sí? Estas economías atómicas son bajas porque los reactivos, estos no se recuperan, ¿sí? Es decir, no pueden volver a usarse. Sin embargo, en el proceso catalítico de hidrogenación, ¿sí?, se obtiene un 100%. En las oxidaciones de alcoholes, normalmente se utilizan oxidantes estequiométricos como los cromatos. En esos casos las economías atómicas también son bajas, del orden del 35%. En cambio, en los procesos catalíticos, en los cuales se emplea oxígeno, peróxido de hidrógeno, las economías atómicas se elevan considerablemente. De estos van a ser ejercicios de aplicación. Es importante también considerar que la economía atómica puede evaluarse según el tipo de reacción orgánica. Normalmente en química orgánica es factible establecer 4 tipos de reacciones: reacciones de sustitución, reacciones de eliminación, reacciones de adición y reacciones de transposición. Entonces vamos a verlas a todas desde el punto de vista de la economía atómica. Por ejemplo, en las reacciones de sustitución, conversión de alcoholes en nitrilo, tenemos que intercambiar el ciano por el oxidrilo. El oxidrilo es un muy mal grupo saliente. Debemos transformar el alcohol en un bromuro o en un tosilato, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que caiga drásticamente la economía atómica a un 24% en el caso de bromuro, a un 9% en el caso de un tosilato. Economías atómicas bajísimas. Los procesos de eliminación también son muy malos desde el punto de vista de la economía atómica. Por ejemplo, la conversión de bromuros de alquilo, ¿sí?, en alquenos, empleando bromuro de etilo, hidróxido de sodio acuoso, posee una economía atómica de solo 19%. Por otra parte, las reacciones de adición, ¿qué ocurre con las mismas? Las hidrogenaciones catalíticas, como vimos, tienen economías atómicas del 100%. Todos los reactivos se incorporan en un producto final. En este caso,
el hidrógeno se incorpora al doble enlace. Las adiciones al carbonilo también son economías atómicas interesantes. La adición de nitrilos, por ejemplo, a un grupo carbonilo es muy importante porque permite obtener cianhidrinas. Luego las cianhidrinas pueden hidrolizarse dando ácidos carboxílicos y es una reacción muy interesante porque permite la formación de enlaces carbono-carbono, es decir, se incrementa el número de carbonos en la molécula final. ¿Sí? Esta síntesis que se conoce como, para el caso de los hidratos de carbono, síntesis de Kilian y Fischer, permite incrementar la longitud de la cadena de un monosacárido. Por ejemplo, si partimos de una pentosa, obtenemos una hexosa. A partir de una hexosa, obtenemos una hectosa. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con los reactivos de Grignard? En el caso de los reactivos de Grignard, las economías atómicas, si bien son reacciones de adición al carbonilo, como el reactivo de Grignard se adiciona y luego se descompone, no se incorpora todo el reactivo en el producto final. Por lo tanto, la economía atómica es baja, ¿sí? Y por último, en las reacciones de transposición, en las cuales determinados grupos presentes en una molécula se transfieren de un lugar de la molécula a otro lugar de la molécula, las economías atómicas también son del 100% porque solo hay reordenamiento. Quiere decir que como conclusión, cuando evaluamos procesos orgánicos, es muy importante para conservar la economía atómica trabajar con reacciones de adición, trabajar con reacciones de transposición, trabajar con reacciones redox, donde se incorpora hidrógeno o se incorpora oxígeno, pero minimizar en lo posible las reacciones de sustitución, en algunos casos, y sobre todo las reacciones de eliminación. Otras reacciones interesantes desde el punto de vista orgánico, por ejemplo la reacción de Wittig, tiene una economía atómica muy, muy pobre. Si bien la reacción es muy interesante porque permite generar alquenos, ¿sí? Alquenos dando un único alqueno, en una posición unívoca, ¿sí? Se utilizan este tipo de derivados de trifenilfosfina en presencia de grupos carbonilo. Como se pierde todo este grupo como óxido de trifenilfosfina, las economías atómicas son muy bajas. Y en el caso de las reacciones de cicloadición, de Diels-Salders, ¿sí? Que serían similares a las reacciones de transposición, no exactamente iguales, todos los átomos de ambos reactivos se incorporan en el producto final, por lo tanto las economías atómicas también son muy altas. Bueno, simplemente para terminar esta presentación, en la próxima con el doctor Diego Ruiz van a ver la parte de análisis green metric de todo esto, y para introducir ya a la próxima unidad, en la próxima unidad seguiremos hablando un poco de tipos de reacciones verdes y nos centraremos fundamentalmente en el estudio de reacciones tándem. Brevemente se las defino. Cuando hablamos de reacciones tándem estamos hablando de lo que se llaman transformaciones secuenciales, es decir, son reacciones consecutivas, son reacciones en una única etapa, en varias etapas de reacción que se producen en un único recipiente. Es decir, se las conoce con el nombre de reacciones one pot. Y dentro de ellas tenemos algunas que las definiciones son sinónimos, por ejemplo, reacciones dominó, reacciones tándem, reacciones cascada. También se habla muchas veces de reacciones one pot, y algunas veces cuando emulan la formación de un producto natural, se las conoce con el nombre de reacciones biomiméticas. Bueno, pero este tipo de reacciones las vamos a ver en la próxima presentación, considerando un artículo muy, muy bueno del profesor Jordi Teixeidó,
donde habla específicamente de reacciones dominó y reacciones multicomponentes en un trabajo que apareció ya hace bastantes años en la revista Afinidad.